Claro que sí, adelante, doctora. Le Muy agradezco amables. mucho. Pues el Sí, tema que se escogió para el día de hoy y que revierte mucha importancia en el manejo actual de nuestros pacientes para poderles prodigar integridad en todos los ámbitos que repercuten en nuestra salud es la anestesia multimodal y vamos a hacer una hincapié muy importante con sus beneficios en el paciente quirúrgico. Le agradezco mucho, maestra, el haberme presentado. Le repito mi nombre y estoy a sus órdenes en el correo que aparece en la parte inferior de sus diapositivas. Mi nombre es Elena Aurora Buendía Jiménez y vamos a dividir nuestro tema en 4 puntos particularmente importantes. Antes de hablar de anestesia multimodal, haremos un poco de hincapié en lo que definimos o entendemos de parte de ella. ¿Cuáles son las modalidades o distintos rubros que podemos abarcar a través de este tipo de anestesia? ¿Qué implicaciones revierte dar un método anestésico de esta magnitud? Y poder concluir de si realmente ofrece ventajas o no. Esto lo tenemos que ir discerniendo, dado lo que hemos nosotros visto como parte inherente de todo lo que se desarrolla dentro del ámbito quirúrgico. Bien. Vamos a definir lo que es anestesia multimodal. La investigación en anestesiología, sobre todo en los últimos 20 años dentro de este ramo, se ha intensificado y debemos de ver que existe una connotación muy importante a nivel pospandemia, si es que podemos ya llamarlo como que estamos cayendo ya en una fase endémica. Y esto es por los distintos esfuerzos y la constante búsqueda de nuevas formas de prodigar y proporcionar pues, lo que para nosotros es una triada, que es la seguridad, la eficacia y la satisfacción para el paciente, pero también es muy importante para el cirujano que está en ese momento desarrollándose en el área quirúrgica. Así que anestesia multimodal son las técnicas anestésicas que tienen como finalidad la disminución de los eventos y efectos secundarios derivados de la cirugía a través de su interacción en diferentes sitios de las vías nociceptivas. Y esto va a ser usando fármacos que van a tener distintos mecanismos de acción. Cuando nosotros podemos tener este uso de medicamentos que van a ser eh, distintas vías aferentes y podremos garantizar que vamos a tener una sinergia de todos ellos y poder con esto conllevar a buen puerto a nuestro paciente. Y aquí hay una palabra que está muy ausente. Y eso es lo que después hemos mitificado un poco, que el anestesiólogo solamente va a ver o primordialmente dolor. ¿Y qué entendemos por dolor? En la última evaluación que hizo la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor en el 2020, modificó la definición poniéndola en este contexto. Es una experiencia sensorial y también emocional, evidentemente desagradable, que se va a asociar o será asociada a una lesión tisular real o potencial. Esta definición creo que va a ser mucha la diferencia para poder contextualizar por qué en este tipo de anestesia se han visto cambios muy dramáticos en la evolución de nuestro paciente. Muy bien. Con respecto a lo que estábamos hablando del impacto del dolor, como pueden ustedes ver, aquí tenemos una serie de factores que van a moverse a nivel de todas las áreas del cerebro que pueden incrementar, afectar o incluso reducir el grado de percepción, porque volvemos a repetir, existe un factor de aprendizaje que es completamente excluyente a lo que realmente se conocería como el trauma quirúrgico. Y esto va a ser sobre todo llevado por las enfermedades o patologías de tipo psiquiátrico o psicológico.
así como trastornos de la vida cotidiana, como es el sueño, las actividades diarias que conllevan mayor estrés y nuestra calidad de vida. Por ello, hay que ver que la percepción de dolor va a ser subjetiva y va a ser referente de la vivencia de cada individuo, dado que esto evidentemente requiere un estado de conciencia en el evento anestésico como tal, lo vamos a ver ausente. ¿Por qué? Porque vamos a tener a un paciente que está inducido a un coma farmacológico. Entonces, ¿realmente solamente vamos a combatir el dolor? No. Por lo tanto, es muy importante hablar de las vías aferentes nociceptivas. Y es aquí donde podemos tener y coadyuvar a nuestro evento anestésico a través del uso de diversos fármacos que vamos a ver que no todos van a ser regidos por los que conocemos por las vías GABA o las vías de los receptores opiáceos. ¿Y qué es la nocicepción? La nocicepción es el proceso neuronal mediante el cual vamos a codificar y procesar todos los estímulos potencialmente dañinos contra nuestros tejidos. Y esto le haré un ejemplo. En un paciente no solamente vamos a tener que ofrecer la satisfacción de disminuir o por qué no abolir el dolor que va a dar la herida quirúrgica. Hay que también pensar que tenemos la molestia que va una posición, a veces que puede ser muy prolongada de un paciente que está en un prono, o también las múltiples punciones a través de colocación de catéteres para poder tener una volemia adecuada. Y todos estos factores tenemos que nosotros verlos como algo integral para poder ofrecer de una manera exitosa lo que es un evento anestésico grato. Así pues, bueno, la anestesia multimodal cobró más vigencia, sobre todo en los últimos 20 años, cubriendo y rompiendo paradigmas. Entendamos por eso que la disminución de la utilización de fármacos o el número sobre todo no de fármacos, porque lo que debemos de ver es la posología o las dosis que vamos a tratar de disminuir y que conllevan riesgos. Estos al sumarlos y atacar por distintas vías, lo que vamos a obtener es un efecto aditivo y sinérgico. Con esto objetivo estamos buscando ofrecer seguridad, disminuir todos los efectos colaterales que conllevan el uso de un solo fármaco a dosis de equipotencia adecuada y también, pues evidentemente favorecer una recuperación temprana y satisfactoria de nuestro paciente y también, pues las comorbilidades que por sí solas produce el hecho de someterlo a cirugía. Así pues, que los principales objetivos es, y yo creo que en todo tipo de evento anestésico, pero aquí recalquemos, la estabilidad transoperatoria, la disminución de un consumo de fármacos, la analgesia satisfactoria posoperatoria. Evidentemente, al tener todos estos datos a favor, vamos a tener que los días de estancia intrahospitalaria se acortan abismalmente, incluso pudiendo tener cirugías que puedan ser manejadas de estancia ambulatoria. La reducción, pues lo que ya habíamos manifestado de las comorbilidades y por ende, pues el confort del paciente. Aquí vamos a hacernos una pregunta. Entonces, ¿existen requisitos o algún tipo de paciente ideal para su aplicación? Y la respuesta es definitivamente no. Lo que sí vamos a requerir es individualizar a qué tipo de paciente vamos a poder prodigarle qué y cuál técnica, ¿sí? Contemplando siempre los factores como su edad, el género también, las comorbilidades asociadas, el hecho de que no va a ser la misma una cesárea
en una paciente con un embarazo normoevolutivo que aquella que nos llegue a un quirófano con una preeclampsia severa o incluso un síndrome de HELP, el tipo de procedimiento quirúrgico que vamos a realizar, una fractura de cadera en un procedimiento de un paciente de 80 años, qué estrategias se van a efectuar para poder llevar a buen puerto a nuestro paciente y sobre todo que el dolor y la inflamación postquirúrgica sea la menor. Parte de lo que hemos visto para tener una verdadera vigilancia de esta tipo de anestesia va a requerir un monitoreo, así como variedad de fármacos, monitoreo específico y tecnología de punta en su mayoría para hacerlo más eficaz. Equipos como el ultrasonido para poder colocar bloqueos regionales con una adecuada efectividad, las bombas perfusoras, que sí tenemos que tener una infraestructura hospitalaria acorde a lo que se va a aplicar, entre otras partes. Muy bien. Vamos a empezar las modalidades anestésicas que mayoritariamente nosotros ya conocemos, que todos nosotros hemos visto dentro de quirófano, y de ahí vamos a empezar el bagaje de cada uno de estos y cómo se va entretejiendo la respectiva uso de cada uno de ellas. No hay que olvidar que durante la fase inicial del trauma se producen citocinas proinflamatorias, además de ser estas ampliadores de respuestas inmunes específicas. Va a haber respuestas fisiológicas que a través de la anestesia, pues siempre buscamos abatir. En el caso de la anestesia general, que aquí vemos ejemplificada, es un estado farmacológicamente inducido que va a prodigar y proporcionar inconsciencia, amnesia, analgesia, inmovilidad y sobre todo protección neurovegetativa. Así pues, como también la administración de fármacos que vamos a tener administrados ya sea por vía intravenosa o inhalada. En su caso de la anestesia regional, que bueno, esto ya lo hemos visto, aquí tenemos ejemplificado la colocación de un bloqueo peridural. Consiste, como lo dice el nombre, en el bloqueo reversible de la conducción nerviosa mediante anestésicos locales que son administrados por vía neuroaxial y perineural, permitiendo pérdida de la sensibilidad térmica, de la sensibilidad táctil, de el dolor y la movilidad de la región que se va a efectuar la cirugía o varias regiones, sin la pérdida de la conciencia. Muy bien. Ahora vamos a jugar con estas técnicas y poder dar el bagaje de los diferentes tipos de anestesia multimodal. En el número 1 tenemos ejemplificada a una anestesia regional mediante el bloqueo de nervios periféricos. Es aquí donde vamos a tener el uso de manera invaluable del ultrasonido, que nos va a dar mayor certeza y certidumbre de la colocación de el bloqueo de manera correcta. Muchos de nosotros cuando estuvimos realizando nuestra residencia tuvimos que hacerlo bajo la neuroestimulación y era realmente algo que podíamos desarrollar con poca eficacia a través de tener todos este tipo de aparatos ya de última generación nos han permitido dar la fiabilidad del procedimiento anestésico que estamos realizando. Sobre todo aquí son los bloqueos periféricos que se pueden realizar a nivel tibial, a nivel incluso de plexos. En cáncer de mama ha sido sobre todo la anestesia PEC, de los bloqueos PEC, para poder utilizar y tener una adecuada analgesia postoperatoria. Y aquí, como vimos,
vamos a prodigar la sedación, que eso va a terminar con una parte del bloqueo nociceptivo y de la transmisión del dolor. En un segundo tipo, vamos a tener el uso de la anestesia regional que habitualmente vemos desarrollar en nuestros centros hospitalarios, que pueden ser los bloqueos peridurales y subaracnoideos combinados con sedación. Esta sedación la debemos de categorizar por cada paciente. Evidentemente, sí existe a través de la administración de TIVA, de fórmulas eficaces para poder llegar a la dosis que buscamos y no deprimir ventilatoriamente a nuestro paciente, y sí darle el confort que necesita durante la cirugía. Y para ello también es muy importante contar con monitoreo neurológico, en donde vamos a estar evaluando a través del electroencefalograma cuáles son las variables que está teniendo nuestro paciente. En el tipo número 3 tenemos anestesia por infiltración de campo local, combinado con una anestesia general balanceada y una anestesia total endovenosa. Y por último, estaríamos hablando de una anestesia general balanceada o una anestesia total endovenosa combinada con anestesia regional en cualquier modalidad o incluso poder ser mixta. Esta particularmente me gusta mucho practicarla en el paciente oncológico, y al final veremos unas relaciones bibliográficas en donde podemos checar si realmente trasciende para beneficio del paciente. Bien, y la pregunta es, ¿qué fármacos son los más apropiados? Bueno, aquí vamos a ver que existen un sinfín de fármacos que vamos a poder apoyar para tener un paciente con mayor éxito después de la cirugía. Los nuevos enfoques que deben estar apropiados, estamos viendo que hay analgésicos que van a ser administrados por vías inusuales para muchos o poco comunes o digamos novedosas, quizá incluso algunas de ellas siendo retomadas ya con más evidencia médica basada en todo lo que tenemos ya de experiencia. Uno puede ser el ibuprofeno intravenoso, el sufentanilo y el butorfanol intratecal, coadyuvantes que van a potencializar nuestros efectos, como es la ketamina, el sulfato de magnesio, la lidocaína, que no solamente la podemos utilizar como un anestésico local, también como un medicamento que va a disminuir la respuesta inflamatoria. Neostigmina, la famosísima y muy querida dexmedetomidina. El ondansetron también como un medicamento que nos va a ayudar a coadyuvar la disminución de percepción de dolor, y todos los gabapentinoides van a tener más éxito si los combinamos adecuadamente. Y esto es porque no podemos administrar todos al mismo tiempo. Tenemos que, vuelvo a recalcar, individualizar en cada paciente el uso de ellos. La combinación de opiáceos, porque no solamente debemos o podemos usar uno, ¿sí? Y en este tipo de fármacos, ahorita muy en boga desafortunadamente por el uso inadecuado del fentanilo en lo que son las drogas sintéticas, hemos podido ver, y además a través de pandemia, muchos de ellos estuvieron escasos, dado que tenían que ser usados para mantener ventilación mecánica en los pacientes, y eso nos permitió también experimentar nuevas opciones. La combinación de opiáceos con distintos tipos de acción y también por mecanismos de vía distintas, poder administrar fentanilo intratecal y poder administrar posteriormente sufentanilo IV. Esos son dosis que se pueden manejar y nada más habría que vigilar los distintos tiempos. Vamos a hablar específicamente de algunos medicamentos para que ustedes cuando los vean en la sala quirúrgica puedan saber que están usados de una manera correcta y adecuada. La ketamina, un medicamento que desafortunadamente fue muy estigmatizado en un tiempo por los potentes efectos secundarios a nivel psicomiméticos. Y esto era sobre todo visto porque era utilizado en dosis
pues altas realmente y potencializaban esto, se manejaban dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso, la que también es un antagonista del receptor NMDA y va a tener además afinidad a receptores opiáceos. Aquí lo importante, y ya se ha visto categorizado, que será un gran fármaco que no tiene gran repercusión a nivel cardiovascular. Solamente hay que suministrarlo con un medicamento anticialogogo, dado que sí va a generar demasiada secreción. Las dosis subanestésicas de 0.3 miligramos por kilogramo son dosis muy seguras y que han servido para llevar a buen puerto, incluso, por ejemplo, en pacientes con una vía aérea difícil, la mezcla o lo que se llama ketodex, el uso de ketamina más dexmedetomidina, hacen a un paciente que podamos ventilarlo manteniendo todavía su individualidad de ventilación mecánica. Entonces, es un medicamento que con un uso correcto vamos a tener un buen pronóstico. El sulfato de magnesio es un antagonista no competitivo sobre receptores NMDA y, como pueden ver, también inhibe canales de calcio, al igual que los anestésicos locales, pero también va a reducir la activación de las fibras senociceptoras. Por lo tanto, si lo administramos vía peridural o IV, nos va a prolongar el tiempo y duración de nuestro bloqueo por vía de anestesia regional o periférica. Y esto, pues evidentemente, nos va a dar un margen de seguridad para poder no tener que usar dosis a concentraciones muy altas de anestésico local. La otra vez, desafortunadamente, me tocó presenciar a una cirujano que estaba haciendo la infiltración de un anestésico local a dosis muy altas y después eso a nosotros cuando se nos pide que podamos ayudar a través de una sedación, nos va a limitar mucho en el manejo de ciertos fármacos. Entonces siempre es importante vigilar, manejar las dosis de seguridad o poder disminuir los riesgos que conllevan llevar a dosis tóxicas con el uso de otros fármacos que van a tener sinergia en su mezcla de ellos. Y hablando de anestésicos locales, vamos a hablar de la lidocaína en particular, un anestésico barato, un anestésico seguro y que además no solamente vamos a tener que su uso se va a remitir a el hecho de poder tener la disminución de la percepción de dolor a través del bloqueo de los canales del calcio. También va a ser un medicamento que va a tener una repercusión en la terapia analgésica en el periodo perioperatorio, porque va a disminuir el dolor neuropático, así como también el dolor nociceptivo. Como ya les mencionaba, también tiene efectos antiinflamatorios muy potentes y vamos a poder ver que nuestros pacientes podemos ayudar a coadyuvar en ya sea la inducción anestésica para anestesia general balanceada o el mantenimiento de ella. Podemos empezar con una dosis de bolo de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo para la inducción y posteriormente para mantenimiento de 1 a 1.5 miligramos kilogramo hora. La dexmedetomidina, un fármaco que es un agonista adrenérgico alfa 2, un medicamento muy seguro, particularmente uno de mis consentidos, se puede administrar por un sinfín de vías, intravenosa, epidural, subaracnoidea, en donde aún a ciencia cierta no tenemos dilucidado de forma adecuada cuál es su mecanismo de acción. Aquí para tener la optimización de su uso hay que iniciar con una dosis preanestésica, empezarla a infundir unos 10 minutos antes de entrar a sala. Este es a 1 microgramo por kilogramo de peso. A veces pues no tenemos la suficiencia de sala para poder entrar y preparar todo.
pero en cuanto arriba nuestro paciente a sala, podemos empezar con nuestra infusión continua y vamos a ver que va a ser un medicamento que nos va a permitir poder emerger de nuestro anestesia al paciente con demasiado confort y con una sedación que nos va a permitir poderlo tener sin ningún tipo de molestia posteriormente. A nivel peridural podemos manejarlo a 0.5 microgramos por kilogramo en combinación, incluso con bupivacaína. Yo manejo 10 miligramos de bupivacaína, 5% hiperbárica, más 15 microgramos de fentanilo, 10, dependiendo también la talla. Recuerden que aquí no son recetas gastronómicas, hay que individualizar siempre a nuestro paciente. Y todo esto nos permite delegar un poco el uso de los opiáceos. Los opiáceos a altas dosis se ha visto que lo que van a permitir es mantener a un paciente con un estado hiperalgésico. O sea, vamos a tener un efecto contradictorio a lo que mayoritariamente estamos buscando. Y la reversión de nuestros fármacos es algo que debemos de tratar de evitar. Afortunadamente ya tenemos nuevamente a remifentanilo, un medicamento pues que tenemos un despertar muy rápido, se puede manejar a través de infusión o inducción, es de una tolerancia aguda, aunque sí podemos provocar hiperalgesia, como se los mencionaba. Una dosis segura es de 25 por microgramos kilogramo minuto. El sufentanilo puede ser administrado vía peridural y o subaracnoidea con una dosis de 2.5 a 5 microgramos, y es un medicamento que también en anestesia pediátrica lo podemos administrar sublingual. Y el fentanilo vía intratecal, como se los había mencionado, de 25 a 50 microgramos va a potencializar el efecto de nuestros anestésicos locales. Aquí sobre todo lo que yo quiero hacer hincapié es de los fármacos administrados por vías inusuales o poco comunes con respecto a lo que estamos ya habitualmente acostumbrados. Entonces, ¿cuáles fueron los beneficios de usar la anestesia multimodal con respecto a solamente tener una de ellas, una técnica anestésica y no el conjunto de todas ellas? Los beneficios son el menor desarrollo de procesos infecciosos. Ya está catalogado el doctor Brown, médico pionero en la anestesia multimodal, que está en el Hospital Massachusetts, ha hecho encomio de este tipo de estudios retrospectivos, hasta más de 40,000 pacientes ha estudiado, y se ha visto que ha sido pues evidente el proceso de mejoría en cuanto al pronóstico de la disminución de la posibilidad de tener un proceso infeccioso en el paciente posquirúrgico. La disminución del riesgo de alteraciones cardiovasculares. No olvidemos que hay medicamentos como Propofol o por sí solo la dexmedetomidina que van a abatir las resistencias vasculares y van a tener una abrupta bradicardia o hipotensión, a veces sí nos llegan a dar sustos dentro de la sala. Entonces, cuando podemos sinergizar poniendo dosis subanestésicas, pues evidentemente estos riesgos se van a disminuir, así como una menor respuesta metabólica al trauma, por ende. Si no tenemos el uso a dosis máximas de estos medicamentos, la disminución de la náusea y del vómito. Cabe mencionar, por ejemplo, que el ondansetron se ha visto que también tiene propiedades analgésicas. Entonces, cuando nosotros a dosis de 4 miligramos, también vamos a tener ese tipo de respuesta en el paciente. Entonces, vamos a disminuir y vamos a tener también una pronta recuperación de la motilidad intestinal. Y por ello, también, no menos importante, el dolor crónico persistente posterior a una cirugía.
ese dolor neuropático que después, aunque hayamos tenido una cirugía satisfactoria, puede quedar como secuela. Aquí lo vamos a ver con una menor incidencia en respecto a nuestros pacientes. Bueno, vamos a dar paso a ciertos estudios que han sido publicados en gacetas médicas muy importantes, en donde podemos ver en algunos pacientes que sobre todo siempre a nosotros como anestesiólogos nos implica un reto en su manejo. Afortunadamente en los últimos años se ha disminuido de una manera considerable la mortalidad en el paciente geriátrico que es sometido a cirugía. Y en un estudio ejecutado por el doctor Irving, en un estudio multimodal para cirugía de fractura de cadera, en un metaanálisis randomizado, esto fue publicado en el British Journal en el 2000, se vio que la anestesia multimodal, en este caso anestesia regional con anestesia total endovenosa, estaba asociado a una supervivencia global mejorada en pacientes, por ejemplo, también con cáncer operable y que fueron intervenidos de manera adecuada. Podemos ver que también había una mejoría con respecto al pronóstico y que también evidentemente no tenían tanta repercusión a nivel cardiovascular porque se evidenció que había una menor expresión de factor de crecimiento endotelial. Entonces, en este sentido, el paciente corría con menos riesgo de tener cardiopatía isquémica posterior al trauma quirúrgico. ¿Qué podemos llegar a ver con respecto al paciente oncológico? Chen, en un estudio ejecutado y publicado en una gaceta, fue un metaanálisis en pacientes con cáncer, se vio que la anestesia multimodal podría estar asociada con una supervivencia mejorada en pacientes con cáncer operable, ¿sí? Y que fueron intervenidos. Se ha hecho mucho hincapié sobre todo este tipo de estudios en el cáncer colorectal y pues hubo una gran mejoría con respecto a su evolución y satisfacción. Con respecto a la recurrencia oncológica, se vio que existía un menor riesgo de tener una recurrencia o una progresión de mortalidad y de cáncer en aquellos pacientes que eran sometidos a anestesia multimodal con respecto en contra de los que aquí habían sido sometidos bajo anestesia general balanceada y que se había podido llegar al criterio de que en este tipo de pacientes habíamos observado que se tenía que incluso usar la doble dosis de opioide con respecto a lo que en la cirugía multimodal se había observado. El abordaje del dolor no solamente lo vamos a limitar al uso de anestésicos locales o medicamentos que habitualmente sabemos que sirven para disminuir la percepción. En este estudio que fue hecho en Madrid en una publicación de ya todo un libro, se vio que la utilización conjunta de diferentes fármacos analgésicos de forma intravenosa podían mejorar también y tener la disminución de uso de anestésicos dentro de nuestro protocolo quirúrgico. En el siguiente voy a colocarles un pequeño video. Podemos ver el tipo de monitoreo que utilizamos. Ese fue para una cirugía de ritidectomía con duración de 2 horas. Al tener la utilización de bombas perfusoras, podemos calcular las dosis de los fármacos y a través del monitoreo que se ejecuta neurológico podemos individualizar si estas dosis incluso pueden ser disminuidas y por ende
tener un despertar rápido y sobre todo con gratificación por parte del paciente. Pues esto es lo que hemos preparado para ustedes. Espero haya sido de una forma general, sin dejar de hacerles a ustedes hincapié de que este evento anestésico no tiene que estar limitado a los recursos de monitoreo o a la presencia de bombas perfusoras, que sí evidentemente nos van a dar mayor asertividad en nuestro ejercicio profesional. Muchos de nosotros también trabajamos en unidades del sector salud y realmente son equipos costosos o que incluso en algunos hospitales privados pequeños no contamos con ellos. Creo que aquí, sobre todo, el doctor Brown, como lo había mencionado, hizo mucho hincapié de poder ver de manera clínica cuáles pueden ser unos datos que podemos tener cuando el paciente neurológicamente está entrando en plano. Por favor, escríbanme mi correo para poderles compartir este tipo de información que se encuentra a su total disposición, pero creo que ante todo debemos siempre de tratar de ir un poco más allá de nuestras técnicas anestésicas para ofrecer la seguridad que requiere el binomio en el quirófano. Primeramente el paciente, pero también que se sienta un cirujano seguro y, ¿por qué no?, también una enfermera o un enfermero que sepa que vamos a salir con bien con nuestro paciente. No sé si tengan dudas o preguntas.